Muy bien, hola a todos, yo soy Juan Hurtado, un aliado de Ascenso. Y hoy quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión de este curso para inversionistas. Invertir es el nuevo ahorrar. Les recuerdo que Ascenso es la plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, donde las personas pueden invertir, beneficiando a emprendedores e inversionistas. Entonces, bienvenidos a este curso y al mundo Ascenso. En la primera sesión revisamos cuáles eran esas técnicas y cuáles eran esos conceptos de finanzas personales que todo inversionista debía tener en cuenta. Recordemos que estos conceptos fueron patrimonio, utilidad y presupuesto. Y que también, a través de algunas de esas herramientas, con el ejercicio de las barras, pudimos contestar cuánto dinero aproximadamente podemos empezar a invertir a partir de evaluar nuestras finanzas personales. Ahora, quedamos en esa primera sesión con una pregunta al final y era, listo, si ya sé de dónde puedo sacar ese dinero para invertir, ahora, ¿en qué puedo invertir? Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda sesión, donde vamos a comparar las inversiones tradicionales con las inversiones alternativas. Son dos mundos que tienen características en común, pero también se diferencian en algunos puntos claves que nos servirá a nosotros que vamos a estudiar y que vamos a aprender bastante sobre estos dos mundos de las inversiones. Algunos conceptos que serán clave para poder saber en cuál de estos mundos me siento más a gusto y me siento más identificado y se conecta más con mi perfil de inversionista. Así que eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Esta es la segunda sesión de este curso de inversionistas y vamos a hacer un versus entre inversiones tradicionales y las inversiones alternativas. Todavía estamos en el módulo de arrancando con las inversiones desde cero. La pregunta que queremos responder hoy, ¿en qué podemos invertir? Y los conceptos que vamos a aprender son inversiones tradicionales, inversiones alternativas y vamos, como les digo, a hacer un versus. ¿Qué se diferencian? ¿En qué se parecen? Y según eso, ¿con cuál me puedo identificar yo más como inversionista? Entonces ya está, ya lo dijimos. Hay dos mundos de las inversiones. Las inversiones tradicionales, las de toda la vida, y las inversiones alternativas, las que son un poco más recientes. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Comencemos entonces a ver en detalle qué son las inversiones alternativas. Entonces, las inversiones alternativas son inversiones que existen hace cientos de años. Se dice que surgieron en el siglo XVII, cuando los holandeses empezaron a vender fracciones de sus navieras para poder financiar proyectos de expansión, proyectos de exploración de nuevas tierras, proyectos de ampliación de relaciones de comercios en tierras lejanas, y para eso necesitaban dinero, por lo cual empezaron a vender fracciones allá en Ámsterdam. Pero también se dicen que este tipo de inversiones surgieron mucho más atrás, incluso hasta en el milenio 4 antes de Cristo, en el pueblo de Mesopotamia, cuando los agricultores vendían su cosecha incluso antes de que estuviera lista para vender, ya la tenían vendida. Y esto lo hacían con el fin de mitigar posibles riesgos, posibles pérdidas y obtener dinero de alguna manera anticipada para poder financiar sus actividades y poder expandir todas esas actividades que hacían de agricultura. Pero entonces, ¿en qué consisten estas inversiones tradicionales que ya sabemos que se inventaron hace mucho tiempo? Básicamente consiste en que una persona natural o jurídica, o sea, una persona normal o una empresa,
tiene un capital, a esta persona se le conoce como superavitario, tiene un exceso de dinero, tiene un excedente de dinero y quiere hacer negocio con este dinero, quiere invertirlo y quiere ganar una rentabilidad. Entonces, esta persona que la vamos a llamar superavitario, acá está en la parte izquierda de nuestra presentación, va a un lugar con ese capital, que es la bolsa, que es el lugar donde se hace este tipo de negocios tradicionales, y a esa misma bolsa o a ese mismo lugar va lo que se conoce como el deficitario, que puede ser una empresa o incluso un país que requiere de capital para financiar sus actividades. Así que en un lugar de negocios como es la bolsa se encuentra el superavitario, que es el que tiene el capital, el deficitario, que es el que necesita ese capital y está dispuesto a entregar algo a cambio, está dispuesto a entregar un interés, un dividendo, una participación accionaria, un título, etcétera. Está dispuesto a entregar algo a cambio por ese dinero que está necesitando en ese momento. Entonces, básicamente en eso consisten las inversiones tradicionales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas inversiones tradicionales? Principalmente existen cuatro categorías de inversiones tradicionales o cuatro productos o herramientas u opciones de inversión: las acciones, los bonos, las materias primas y las divisas. Seguramente han escuchado poco o mucho sobre estas, seguramente han escuchado mucho acerca de esta primera, que son las acciones. Cuando uno como inversionista compra acciones, realmente lo que está haciendo es comprar fracciones de una empresa. Y dependiendo de del tipo de acciones que sea, yo puedo participar o no en las decisiones al interior de esta empresa, y dependiendo de qué tan bien le vaya a esta empresa, pudiera recibir o no dividendos en un cierto periodo. Entonces, cuando yo compro acciones, básicamente me convierto en como lo dice su nombre, en un accionista, en un socio de la empresa. Ese es el primer instrumento muy conocido de inversiones tradicionales. También encontramos los bonos. Cuando yo invierto en bonos, básicamente lo que estoy haciendo es prestarle a una empresa o incluso a un gobierno. Los estoy financiando. Estoy invirtiendo dinero para que una empresa o un gobierno financie sus actividades. Y a cambio de prestar este dinero, a cambio de invertir en bonos, espero recibir un pago de intereses. Este pago de intereses se llama cupones. Cupón. La tercera herramienta son las materias primas. Como su nombre lo indica, son materias primas como el petróleo, el oro, el trigo, incluso el agua, que se negocian en la bolsa por medio de contratos derivados. Y el cuarto y último instrumento que vamos a ver hoy acerca de las opciones de las inversiones tradicionales son las divisas. Las divisas básicamente son las monedas de un país como el peso colombiano, el dólar, el euro, que se negocian en plataformas que están autorizadas por las entidades competentes. ¿En dónde se negocian las inversiones tradicionales? Las inversiones tradicionales se negocian en la bolsa de valores. Y para uno poder invertir en este tipo de instrumentos en la bolsa, tiene que ser o debe ser por medio de una comisionista de bolsa. Ahora, pasemos a hablar acerca de las inversiones alternativas. ¿Qué son las inversiones alternativas? Las inversiones alternativas son formas de hacer negocio que antes no existían. Ya vimos que las inversiones tradicionales existen hace cientos de años, mientras que las inversiones alternativas son formas de hacer negocio muy recientes. Y básicamente lo que promueven las inversiones alternativas y lo que conllevan las inversiones alternativas normalmente es reducción de costos, permitir más participación de más personas por medio de estas inversiones, y también generan los ecosistemas de colaboración. Las inversiones alternativas surgieron, o más bien, las inversiones alternativas hacen parte de la familia que se conoce como las fintech.
que traducidas al español significan literalmente tecnología financiera. Y ahora sí, estas fintech surgieron después de la crisis financiera del 2008, donde las personas comenzaron a exigir servicios y productos más amigables, equitativos y confiables. Y hablo que las personas, tanto las personas como inversionistas que querían poder participar de las inversiones sin necesidad de tener grandes montos, sin necesidad de pagar altas comisiones, pero también las personas como los emprendedores y las pymes que estaban pidiendo un espacio en el mercado financiero para poder acceder a financiación, para poder acceder a este dinero, a estos capitales que se manejan en el sistema financiero, pero que tradicionalmente no podían acceder por diferentes motivos, por altos requerimientos de capital, en fin, condiciones que este tipo de pymes y emprendimientos no podían acceder. Así que de esa necesidad y de esa exigencia, tanto de personas inversionistas como de emprendedores y pymes, es decir, de la comunidad en general, es que nacen las fintech y las inversiones alternativas, como les digo, hacen parte de este mundo, de esta familia de las fintech. Ahora, ¿cuáles son las inversiones alternativas? Podemos hablar de diferentes inversiones alternativas. Las más conocidas las podemos resumir como se ve acá en la presentación. El primero es el crowdfunding, una palabra en inglés que puede traducirse al español como financiamiento colaborativo y del cual con seguridad vamos a aprender mucho en las próximas sesiones. Incluso vamos a hablar un poquito más del crowdfunding en unos minutos. Otra inversión alternativa, las WealthTech, también una palabra extranjera, pero que al español lo podemos traducir como gestores de recursos digitales. Y las WealthTech son como básicamente invertir en inversiones tradicionales, sino que se hace es por medios tecnológicos, por medios de aplicaciones que habiliten las entidades competentes, las entidades regulatorias del país. Y una tercera inversión alternativa que podemos encontrar son los préstamos peer-to-peer. Son préstamos entre personas, directamente entre personas, sin intermediarios financieros. Hacemos la aclaración que esta última opción no está regulada en Colombia y por lo tanto no profundizaremos en este tema. ¿En dónde se negocian las inversiones alternativas? Se negocian en plataformas totalmente digitales. Ahí está, pues, que estas inversiones alternativas nacieron de una vez digitales. A diferencia de las inversiones tradicionales que se han venido o que han venido transformándose digitalmente. Las inversiones alternativas nacieron digitales y se negocian en plataformas digitales. Ahora, hablemos de ese producto estrella o ese producto tan importante para nosotros en este curso y que seguramente es uno de las inversiones alternativas más conocidas y que además está regulada en Colombia desde hace ya algunos años y es el crowdfunding. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es el crowdfunding. Vamos a definirlo. Es un sistema en el cual varias personas pueden aportar dinero a una causa, proyecto, emprendimiento o empresa. Y en el que en el proceso de aportar el dinero pueden recibir o no algo a cambio. Entonces, cuando la persona aporta un dinero por medio del crowdfunding y recibe algo monetario, recibe algo a cambio, se le conoce como el crowdfunding financiero y sí se considera como una inversión. Lo contrario es cuando una persona aporta dinero en el crowdfunding y no recibe algo a cambio, entonces esto se conoce como simplemente una donación y no es una inversión. Claramente en este curso vamos a seguir hablando del crowdfunding financiero, que es considerada como una inversión. Este curso es
un curso de inversionistas. Así que sigamos adelante una vez hayamos comprendido el concepto de qué es el crowdfunding. Aportan dinero, varias personas aportan dinero y pueden o no recibir algo a cambio. Vamos a ver con las que sí se recibe algo a cambio. Este mundo del crowdfunding se clasifican en diferentes tipos de crowdfunding financiero. Entre ellos encontramos, entonces, voy a adelantar un poco por acá, encontramos el crowdlending. Traducido al español sería algo como la financiación colaborativa. Varias personas se reúnen, aportan un dinero como forma de un préstamo y a cambio reciben un pago de intereses. Esa es una primera clasificación o una primera categoría del crowdfunding. Otra categoría se conoce como el crowd equity, que traducido al español sería como capitalización colaborativa, por medio del cual las personas invierten un dinero, aportan un dinero y a cambio reciben participación accionaria. Y una tercera categoría sería el crowdfactoring, que traducido al español sería como comprar facturas al descuento. No voy a volver un poco acá en esta diapositiva porque es un resumen importante para terminar de comprender bien y de aterrizar bien ese concepto del crowdfunding. Hay una comunidad que aporta dinero, como ya lo acabamos de ver, se reúne en una plataforma, que es el lugar de negocio, una plataforma digital, y en esta misma plataforma también llegan empresas que requieren de ese dinero y que están dispuestas a pagar o a dar algo en cambio de ese capital que está ofreciendo la comunidad. Perdón. Bien, entonces, acabamos de ver las inversiones alternativas. Al inicio vimos las inversiones tradicionales. Ahora vamos a comparar qué hay de común y en qué se diferencia. Comencemos por lo que hay de común entre ambos mundos de las inversiones. Ambos mundos son inversiones financieras. Inversiones financieras es que en ambos casos llegan personas con ese excedente de capital y buscan un rendimiento financiero, bien sea por medio de un pago de intereses, por medio de un dividendo, por medio de títulos participativos, título de deuda, como en el crowdlending. ¿En qué más se parece? También en ambas situaciones existe un lugar en el que participan tanto inversionistas como emisores. Inversionistas que son los que tienen el excedente de capital, un capital que lo quieren invertir, y hay unos emisores que son estas empresas que están buscando ese dinero y por ello están dispuestos a entregar algo a cambio. ¿En qué también se parece? Que esta negociación se da por medio de plataformas que deben ser reguladas, autorizadas, vigiladas por las entidades competentes. En ambas, tanto en las inversiones tradicionales como en las alternativas. Por eso hablamos del crowdfunding, que es un medio de financiamiento e inversión al mismo tiempo que está regulado en Colombia. ¿Y en qué no se parece? ¿En qué se diferencian estos dos mundos? Tradicionalmente, en el primer mundo que vimos, que son las inversiones tradicionales, llegan tanto inversionistas como empresas que normalmente manejan grandes capitales, empresas muy grandes e inversionistas que generalmente han tenido capitales importantes. Mientras que las inversiones alternativas permiten que empresas más pequeñas como las pymes y emprendimientos, y así como personas con capitales pequeños, también puedan participar. Entonces, esto es lo primero en lo que se diferencia. Otro de lo que se diferencia en estos dos mundos es, ya lo dijimos de alguna manera, y son los montos, pero también los costos.
En las inversiones tradicionales normalmente podemos encontrar costos más altos, como por ejemplo para un inversionista el costo de la comisión, mientras que las inversiones alternativas, pues si bien se puede comenzar a invertir desde montos bajos, por ejemplo en el caso de Ascenso, que se puede empezar a invertir desde 200.000 pesos, y además no existen comisiones para poder invertir. Y una tercera diferencia que es bien importante que la tengamos en cuenta y son las garantías. Es muy difícil encontrar en las inversiones tradicionales opciones de inversión que cuenten con garantías, mientras que en las inversiones alternativas podemos encontrar algunas opciones de inversión que están garantizadas, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Garantías, quien es un aliado estratégico de Ascenso y que en caso de que el emisor incumpla con sus pagos, pues entrará el Fondo Nacional de Garantías a cubrir una parte bien importante de la inversión. Entonces, eso es un punto a tener, un punto muy importante a tener en cuenta con respecto a las garantías en la diferencia de ambos mundos de las inversiones. Muy bien, entonces, para resumir este versus que tuvimos hoy entre estos dos tipos de inversiones, lo que podemos decir es que si bien es muy difícil decir cuál tipo de inversión es mejor, si las inversiones alternativas son mejores que las tradicionales o viceversa, no, seguramente no vamos a poder decir eso. Lo que sí podemos decir es que los invitamos a que revisen los siguientes aspectos para que evalúen y, sí, para que evalúen e identifiquen como puntos decisores, como puntos importantes a tener en cuenta con cuál tipo de inversión se siente más a gusto y con cuál tipo de inversión se siente más identificado. ¿Cuáles son estos aspectos que deberíamos tener en cuenta? El primero es el perfil de riesgo. Deberíamos evaluar los riesgos que más se adecúen a nuestro perfil de inversión. Cada mundo de inversiones tiene riesgos diferentes y seguramente vamos a ver algunos criterios importantes de riesgo de mercado, riesgo de crédito en una de las sesiones de este curso. Así que por el momento lo que podemos hacer es, desde mi perfil de riesgo, con cuál puedo hacer más match o cuál se conecta más o cuál mundo de inversiones es más, acepto yo más desde mi perfil de riesgo. Perdón ahí por es que este tema del perfil de riesgo es bien interesante, que como les digo, lo vamos a ahondar, lo vamos a profundizar en las próximas sesiones. Otro aspecto bien importante es los montos a invertir, como ya dijimos, ahí existen algunas opciones en las que se pueden empezar a invertir desde 200.000 pesos colombianos. Será importante antes de comenzar a invertir conocer cuál es ese monto requerido para entrar en este mundo de inversiones. Los apoyos y coberturas, deberíamos consultar sobre las coberturas y garantías que puedan respaldar nuestra inversión. También la cosmovisión del dinero. Es bien importante que tengamos bien claro cuál es el impacto que queremos generar con nuestro dinero. Los costos de los servicios asociados, por ejemplo, el tema de las comisiones y los costos financieros a las transacciones, los deberíamos consultar muy bien. Y la diversidad y la variedad que podemos encontrar con respecto a los emisores, en ambos mundos deberíamos hacer también esa tarea. Muy bien, creo que por hoy llegamos acá con esta interesante comparación entre el mundo de las inversiones tradicionales y el mundo de las inversiones alternativas. Esperamos que hayas aprendido bastante y hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima sesión en el que vamos a ahondar en el crowdfunding financiero. ¿Quieres saber cómo funciona el crowdfunding financiero y cómo se puede invertir
en el crowdfunding financiero llamado Ascenso. Entonces te esperamos en estas próximas sesiones. Recuerda que en Colombia ahora Ascenso se escribe con 2 en ascenso.com. Chao, chao.